Muy bien. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta reunión de predicación y ministerio, donde una vez más vamos a poder escuchar la palabra del Señor. Es un lindo privilegio el poder entregarles el Evangelio en esta tarde y rogamos la ayuda del Señor para esta labor. Por lo tanto, en esta primera parte vamos a leer en Hechos capítulo 8. Vamos a Hechos, el capítulo 8. Y por mientras buscan, les voy a contar que vamos a encontrar la historia de un hombre que viene de tierras lejanas a Jerusalén para adorar. Además se nos muestra que estaba interesado en leer, en aprender, en escuchar la palabra de Dios. Lo que me gustaría resaltar en esta primera parte es la importancia de dejarse guiar, que si uno pide respuestas las acepte y sobre todo que éstas estén basadas en las escrituras. Pero también es mostrar la inclusividad del Evangelio, cómo Dios no hace acepción de personas, cómo Dios acepta a cualquiera que llegue y acepte a Cristo como su Salvador personal, sin importar su nacionalidad, su color de piel, su estatus social o impedimentos físicos, que es algo bastante importante, sobre todo en la época que se nos relata esta historia. Así que leamos en Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 39, desde el 26 al 39. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hasta aquí la palabra del Señor y rogamos su ayuda en esta tarde, para que también nuestros corazones estén abiertos a recibir el Evangelio de Jesús. Dentro de la historia se nos detalla que Dios por medio de un ángel habla a Felipe y le indica lo que debe hacer, que en este caso es caminar por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Una de las grandes cosas que puede hacer Dios es que Él conoce todo lo que ocurre y todo lo que va a ocurrir. Sabe que Felipe va a tener que hablar con un hombre, va a tener que explicarle el Evangelio. Y lo lindo, estimados, es que ninguna historia es igual a la otra. En la palabra podemos leer muchas historias de conversión, de cómo Dios les mostró el Evangelio a muchas personas por medio de profetas, por medio de discípulos del Señor, predicadores, entre otras personas. Pero Dios tiene este detalle de poder llegar a las personas de la forma que justo lo necesitan. Me explico. Por ejemplo, Natanael se dio cuenta que Jesús era el Mesías porque Jesús lo vio bajo la higuera antes de llegar a él. Eso le dijo al Señor y Natanael se dio cuenta de su condición. Saqueo, cuando el Señor lo vio arriba del árbol
y fue a su casa y oyó el evangelio. Bartimeo, cuando Jesús lo sanó de su ceguera. El ladrón de la cruz, cuando Jesús tuvo compasión de él a las puertas de la muerte, dándole esperanzas que estaría en el reino con él. Pablo, cuando oyó al Señor en el resplandor que lo dejó ciego camino a Damasco, y así tantas formas de cómo Dios se presenta a los pecadores con diferentes situaciones. Como en el día de hoy puede ser por medio de una predicación virtual. ¿Por qué no? Ninguna conversión, estimados, es más valiosa que otra. Todas fueron compradas a precio de la vida de Cristo en la cruz. Así que en esta historia que acabamos de leer, vemos acá a este hombre que venía desde Jerusalén, luego de adorar. Y como no conocemos a cabalidad la cultura judía, no podemos ver un detalle que es sumamente importante. ¿Y por qué el autor de los Hechos, que en este caso es Lucas, lo resalta? Y dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, y me voy a detener acá. ¿Qué importancia tiene este detalle? ¿Qué nos importa a los lectores que el hombre que está en la historia, además de su nacionalidad, se nos diga que es eunuco? Creo que todos sabemos lo que implica ser eunuco. Está de más explicar eso. Pero la importancia está en que él fue con la intención de adorar a Jerusalén. Eso es lo que nos dice el pasaje. Pero tenía una limitación que está registrada en la ley. Fíjense que en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, se nos dice que no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Por lo tanto, este hombre tenía la intención, ¿cierto?, de adorar en Jerusalén, y en Jerusalén se adora en el templo, pero por su condición física no se le permitiría ingresar al templo e incluso ni llegar a convertirse a plenitud en un prosélito del judaísmo o convertirse al judaísmo y practicarlo. ¿Se fijan? Entonces la condición de este hombre solo se limita al conocimiento, nada más. Por eso se le ve leyendo un papiro del profeta Isaías. Entonces, lleno de dudas, lleno de preguntas, que no pudieron ser respondidas en su viaje porque por ley él no podía acercarse al templo, pero él tenía esa llama en su corazón, de saber más de Dios. Tanto que viajó desde un país que queda al sur de Egipto hacia Jerusalén para adorar. Y Dios tiene conocimiento de esto. Y por medio del Espíritu envía a Felipe y manda que se acerque al carro. Fíjense que Felipe no se iba a acercar por sí mismo siendo judío, ya que como judío no podía compartir con un gentil. Y aún no estaba la revelación de cómo el Evangelio también lleva a los gentiles. Esto es previo a la revelación que Dios le hace a Pedro en el capítulo 10 de Hechos, con el lienzo de animales que desciende del cielo, y cómo Dios los limpia. Y nos muestra también que ahora el Evangelio no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, para nosotros. Y ahí en esa historia se nos muestra cómo Cornelio con su familia son salvos por la gracia de Cristo. Entonces Felipe se acerca por medio del Espíritu Santo que inspira, que habla y lo mueve a acercarse al carro. Y ahí escucha cómo el eunuco lee en voz alta el pasaje de Isaías 53. Lo que podemos ver acá, estimados, es la importancia de buscar a Dios en las Escrituras. El etíope lo sabía, lo vemos en sus actos, y es un ejemplo que todos podemos seguir en nuestras vidas. Buscar a Dios en su palabra. Allí podemos encontrar lo que necesitamos. Y entonces vemos en el versículo 32 y 33, que dice, el pasaje que leía también era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto está en Isaías 53, versículos 7 y 8. La verdad, estimados, es que es comprensible la confusión que tenía.
De hecho, los mismos religiosos que conocían bien las escrituras estaban en desacuerdo en cuanto al significado del pasaje, hasta el día de hoy. Algunos creían que el Cordero Inmolado representaba a Israel, otros que pensaban que Isaías se refería a sí mismo, otros que consideraban que Isaías hablaba del Mesías. Por lo tanto, las dudas que tienen son dudas que no pudo resolver en Jerusalén. Y aquí, estimados, vemos algo que es crucial, que se debe hacer en cualquier reunión de predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe usó las escrituras. Y en este caso usó Isaías 53 para predicar el Evangelio. Porque el pasaje que leía el etíope hablaba de Jesús, de su sacrificio para salvar a los pecadores en la cruz del Calvario. A las afueras de Jerusalén, el Mesías prometido, el Mesías que venía a librar a su pueblo del pecado, y este Mesías enviado por Dios en un acto de amor incomparable, viene a este mundo, este ser lleno de amor y poder, gracia y misericordia, fue hecho carne, un misterio inexplicable, se hace siervo para servir, y en el pasaje se le compara con una oveja, por su mansedumbre, por su tranquilidad, por su humildad. Porque las ovejas al trasquilarlas son muy tranquilas, sobre todo a la hora de la muerte. Y se hace esta comparación, porque por más que en la cruz del Calvario se burlaran de él, lo incitaran a que se bajara de la cruz, por más que Satanás lo tentó a que no completara la obra perfecta que Dios había preparado de antemano para que nosotros pudiésemos acceder a ella de forma gratuita, él enmudeció y no abrió su boca. Se mantuvo firme allí en la cruz para poder rescatarnos. Y creo que a veces no tomamos en cuenta lo que eso significa. Si él cedía en la cruz, por más obras que nosotros hiciésemos, no hubiese sido posible que pudiésemos acceder a la presencia de Dios. Y estaríamos como este etíope, con las manos atadas, con la imposibilidad de ser salvos bajo la ley, incapaces de acceder a la presencia de Dios, porque nuestro pecado no podría haber sido perdonado. Pero no, Jesús se mantuvo firme en la cruz por amor. Allí no se le hizo justicia, porque aunque era inocente de todos los cargos que se le impusieron, lo llevaron de igual forma a la cruz, a una muerte preparada solo para los peores. Y en esa cruz, estimados, Él toma nuestro lugar. El santo y puro Hijo de Dios carga con nuestro pecado y en un acto de amor incomparable, viendo nuestra condición, conociendo cada pecado nuestro, Él allí estuvo dispuesto a cargarlos. Y viene la justicia de Dios. Y en esas 3 horas de tinieblas, Él sufre el castigo que nosotros merecíamos. El pecado de millones de personas son juzgados allí. Y el que no cometió pecado alguno fue juzgado por los pecados que nosotros cometimos. Sufre la justicia de un Dios que no tolera el pecado. Y allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como lo dijo Juan el Bautista. Y al pasar las 3 horas de tinieblas se oye la voz de uno que clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió el castigo eterno en su cuerpo, ese castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. El santo y justo sufre lo que no merece. Y finalmente entrega su vida cuando ya está todo completo. Él es de quien se habla en el pasaje de Isaías, el pasaje que este etíope leía. Se nos muestra que Felipe comienza con este pasaje y continúa por las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque el etíope más adelante menciona el bautismo. Por lo tanto, Felipe también mencionó la resurrección de Cristo. Y este es un tema que es sumamente importante porque como Pablo a los Corintios nos dice, y si Cristo no resucitó,
vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. La resurrección lo es todo. Y aquí se muestra que el Salvador vive, que el que salva está vivo, que la obra de la cruz está completa y no hay nada más que agregar. Al tercer día las cadenas de la muerte son rotas por aquel que triunfó en la cruz. Y no hay un cuerpo en un sepulcro, sino que hay un Salvador en un trono en el cielo. No hay derrota, sino que hay victoria. Cristo triunfó sobre la muerte y Satanás con esta obra, ya que ahora hay esperanza para todo aquel que cree, ya que la obra de la cruz fue aceptada por Dios. Y lo único que debemos hacer, estimados, es creer, como se menciona en el versículo 37. Porque encontraron agua, y dice en el versículo 36, lo cual él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Antes él tenía el impedimento de la ley. No podía ni siquiera ingresar al templo por su condición física. Recuerden eso. O incluso pertenecer al judaísmo. Por más ánimos que tuviese de aprender, estudiar y saber más de Dios, la ley impedía que este hombre fuese feliz. Pero ahora Cristo rompe todas esas barreras. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No importa tu estatura o complexión física o estatus social o tono de piel o nacionalidad. Dios abre la barrera, abre el lugar santísimo por medio de Cristo y cualquiera que venga, Dios lo va a recibir. Porque aquí en esta historia, estimados, vemos a un no judío con impedimento físico según la ley y enormemente rico, creyendo en Cristo y siendo bautizado en el nombre del Señor, como se nos dice en el versículo 38. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí obedeció el mandato del Señor, dar testimonio público de su fe. Él era un enviado de una reina, por lo tanto estaba ante toda una caravana. Y él allí se bautizó frente a todos ellos. Él mostró que ahora era un hijo de Dios, salvado por Jesús. Y luego se nos dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Gozo. Eso es lo que ocurre cuando un alma perdida encuentra a Dios. Eso pasa cuando pasamos de muerte a vida. Cuando podemos decir ahora, yo soy hijo de Dios. Podemos seguir nuestras vidas con gozo. Hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente y créanme que también en la tierra, porque realmente nos alegramos cuando sabemos que alguien pasó de muerte a vida. Así que analicen su condición espiritual. Lo que deben hacer es creer en Jesús, creer que Él murió por sus pecados, que los puede salvar de condenación. Recuerden, no hay limitaciones, estimados, solo deben creer. Nada más. Piénsenlo. Este hombre tenía todo en su contra, pero aún así pudo creer, ser bautizado y por supuesto ser llamado un hijo de Dios, que créanme, es mucho más que solo entrar al templo a adorar. Y hoy tal vez solo venías a escuchar, pero tienes la posibilidad de irte tranquilo sabiendo que tu alma ha sido salvada. Cree en Él, acércate a Dios, pide por salvación y te aseguro, a la luz de las Escrituras, que serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Buenas noches, hermanos. Buenas noches y disculpen los problemas técnicos, pero tengo muy mala señal. Cayó varias veces la internet, así que aquí hemos estado tratando de hacer conexión
pero bueno, mientras estemos juntos vamos a aprovechar el tiempo de leer las Escrituras. Quiero que me acompañen en esta segunda parte a Filipenses el capítulo 2. Filipenses el capítulo 2. Vamos a continuar con lo que hemos estado considerando en relación al conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Así que esta porción de Filipenses del capítulo 2 nos ayuda a considerar vamos a dame un segundito. Estoy nuevamente con los problemas de conexión. Ya, vamos a leer la porción entre el versículo 1 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Es Pablo quien escribe a los filipenses. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí, en esta primera lectura de la palabra del Señor. Quizás podemos dividir esta porción en dos grupos, en dos secciones. Una, que es la mirada sobre los creyentes, una, la mirada sobre el pueblo de Dios, y Pablo, a partir de sus afectos, de sus sentimientos, de la revelación del Señor, él comparte su sentir con los filipenses para que ellos como grupo, como iglesia, como comunidad, pudieran focalizarse en algunos elementos que quizás eran las características que se observaban en la iglesia primitiva. Eso los encontramos en los versículos 2, 3, 4 y 5. El segundo punto, la mirada de Pablo no solo va al sentimiento y lo que los creyentes debían pensar y considerar, sino también nos eleva la mirada para abrirnos el corazón de Dios y lo que Dios a través de la palabra inspirada nos focaliza respecto de la persona del Señor Jesucristo y respecto a su identidad. Y aquí está la conexión con los temas que hemos tratado, hemos considerado los jueves anteriores. Recuerden que en el capítulo 14 de Juan,
consideramos la identidad del Señor, cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esto era, esta mirada hacia Él iba a permitir consolación a los discípulos en este contexto de separación abrupta que ellos iban a evidenciar con el Señor, porque el Señor iba a la cruz. Luego fuimos al capítulo 12, donde el Señor nuevamente revela su identidad. Y Él dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La identidad del Señor, tanto en el capítulo 14 de Juan, como en el capítulo 12 de Juan. Y aquí nuevamente tenemos, a través de la enseñanza del apóstol Pablo a los filipenses, otra vez esta focalización hacia la identidad del Señor Jesús. Y eso es lo que quisiera considerar en la segunda parte. Me gustaría que consideráramos rápidamente o decir algunas cosas en relación a esta primera parte del sentimiento de los creyentes. Estaba pensando en la oración de mi hermano Mauricio al principio, cuando él oraba, y oraba por el cuerpo de Cristo, y oraba por los creyentes. Y él consideró distintas situaciones vividas por los creyentes en distintas partes del mundo. Creyentes en medio de la persecución, creyentes en medio de la guerra, creyentes en medio del sufrimiento, creyentes en medio de circunstancias adversas. Y es verdad, el creyente experimenta todas estas cosas, pero las escrituras, a pesar de que no oculta que el creyente puede experimentar estas cosas, porque el Señor mismo dijo que los suyos, oraba por los suyos que estaban en el mundo, pero que no eran del mundo, sino que ellos pudiesen ser guardados, ¿verdad?, del mal. Oraba a su Padre para que fueran guardados del mal. Y cuando él también habla acerca de los suyos, él dice que los suyos en este mundo tendrían aflicciones. Y es verdad, los creyentes experimentamos aflicciones de distinta naturaleza, aflicciones a través de distintos tipos de circunstancias que nos experimentamos en nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos una larga lista de motivos de oración. Al final de la reunión, nuestro hermano Andrés despliega esa lista de motivos. Y si usted observa, hermanos, allí hay muchos motivos de salud. Hay muchos enfermos en medio del pueblo de Dios. Y hay varios hermanos de edad avanzada que sufren. Pasamos, ¿verdad?, unos días de mucho frío y ahora va a venir mucha lluvia. Yo digo, me siento muy joven, pero igual experimento el frío, ¿verdad? Y nos abrigamos. Entonces uno piensa en estos hermanos que están en situaciones más adversas, que experimentan el frío a través de su edad avanzada también. Y uno debe orar por ellos. Estos hermanos se enferman mucho más y también eso causa enfermedades y molestias en salud y cargas, aflicciones. Pero también hay hermanos con enfermedades muy graves, muy graves. En muchos de esos casos, enfermedades terminales. Pero como decía el hermano, el Señor conoce cada una de nuestras circunstancias. Y como también lo mencionaba mi hermano Alexander, el Señor conoce la situación y el contexto de cada uno de nosotros, y Él conoce la historia de nuestra vida completamente. Por eso nos invita a descansar en Él. Por eso nos invita a dejar sobre Él toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Pero si uno lee la iglesia primitiva que experimentó la persecución, allí en Hechos el capítulo 2, vemos a una iglesia unida, vemos a una iglesia junta, vemos a una iglesia que comparte mismos afectos, comparten del mismo amor, comparten de las mismas preocupaciones, comparten de lo que el Señor se manifiesta en medio de ellos, y eso era consuelo para la iglesia primitiva. Y eso es lo que leemos aquí en este sentimiento de Pablo. Él dice, en el versículo 2, él dice, completen mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjense que en este versículo, el común, la frase que une todos estos sentimientos expresados por el Pablo es la unidad mismo, la palabra el mismo propósito, el mismo gozo, sin sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, tener unidad, sintiendo una misma cosa. Y es algo que en la iglesia debemos trabajar. Yo creo que una de las cosas que la pandemia ha hecho en los creyentes es quizás alejarnos de expresar esta unidad, ¿verdad? Cada uno se encerró mucho en sus circunstancias, en sus familias, en sus trabajos, y hemos experimentado muy poco esta relación presencial. Yo sé que algunos se juntan con otros y comparten muchas cosas, pero estoy pensando como iglesia, como unidad, como pueblo, como cuerpo. Sin duda que hemos ido perdiendo mucho de esto, la unidad del compartir y de experimentar y poder sentir las mismas cosas y ayudarnos mutuamente y vivir en el mismo amor, estar unánimes en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Bueno, estamos el domingo ahora juntos en realidad, en la mañana, para poder compartir y ser estimulados al amor y a las buenas obras. El apóstol después sigue en el versículo 3, hablando de otra dimensión que puede afectar o impedir esta unidad y que tiene que ver las contiendas. Nada hagáis por contiendas. Nada hagáis por vanagloria. Antes bien con humildad. Quizás muchas de estas cosas, contienda, vanagloria, vienen del orgullo que muchas veces está en nosotros. Es ese orgullo mal direccionado. La filosofía actual dice, tú primero, ¿verdad? Tú debes sentirte bien. Tú debes sentirte orgulloso de ti. Tú debes pensar en ti y salir adelante para que tú después puedas ayudar a los otros. Y esa es la filosofía. En cambio, la palabra del Señor nos dice, todo lo que hagas, que se caracterice por la humildad. Y esta humildad, primero es la humildad delante del Señor, sabiendo que Él es el soberano y está por sobre nosotros, en lo individual y en lo colectivo, como iglesia. Pero luego dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No dice que ellos son superiores, sino que tu percepción de ellos es que ellos puedan ser superiores a ti. Y ojalá los creyentes podamos ser, ¿verdad? Podamos compartir y podamos disfrutar cómo ellos avanzan en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y ser superiores, quizás, verlos como hermanos activos, como hermanos que comparten, como hermanos que aman en primer lugar al Señor.
Y en realidad yo no amo tanto al Señor como lo aman mis hermanos. Esa dedicación que ellos tienen para el Señor, quizás yo no la tengo. Y verles no para hacer e igualarles a ellos en acciones, ¿sí? Sino para que haya en nosotros reverencia respecto del Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo es posible entonces que se pueda alcanzar este sentimiento que tiene Pablo en el versículo 2, de sentir lo mismo, de tener el mismo amor, de ser unánimes y de tener o sentir una misma cosa, esta unidad que debe ser el hilo conductor en todas nuestras acciones colectivas como iglesia? Bueno, para poder llegar a ese punto, para poder llegar a ese nivel, el apóstol nos da y nos dice dónde tenemos que fijar nuestra mirada. Si nuestra mirada está puesta en nosotros, vamos a errar el blanco. Si nuestra mirada solo está puesta en nuestros hermanos para ver las cualidades y los defectos y destacar esas cosas y ver cómo ellos progresan y yo no, entonces hemos cerrado el blanco. El apóstol, a partir de los versículos 5 hasta el versículo 11, nos hacen desviar nuestra mirada para que nuestra mirada esté puesta en el Señor, para que nuestra mirada esté puesta en Cristo, para que nuestra mirada pueda estar puesta en aquel que se entregó a sí mismo, dejando glorias magníficas, viniendo a este mundo y entregarse a sí mismo para que hombres pecadores como nosotros pudiéramos alcanzar vida y vida eterna, para que hombres extraviados como nosotros pudiéramos ser hechos adoptados o ser llamados hijos de luz o hijos de Dios. Y aquí el apóstol dice, haya este sentimiento en vosotros que hubo en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que cuando el Señor habló de este mandamiento nuevo, Él recordó a los suyos los dos mandamientos principales de la ley? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Esa es la medida para amar a Dios. Después nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí está la medida para amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros. Pero después hay un amor que el Señor quiere que brille en el pueblo de Dios. Y Él dice, amaos los unos para con los otros. Y la medida de ese amor no está en nosotros. La medida de ese amor, hermanos, que debe estar y que debe evidenciarse en nuestra comunidad es así como Cristo. Amaos los unos a los otros como Cristo os amó y se entregó a sí mismo por vosotros. Entonces, es ese amor, es la medida de Cristo. Y aquí dice, haya este sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Y nos lleva a aquel que siendo en forma de Dios, toma forma de siervo. Aquel que es verdadero Dios, se humana, toma un cuerpo, es hecho semejante a los hombres. Juan dice en el Evangelio, en su primer capítulo, a aquel vimos, de él vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Aquel que es verdadero Dios se hizo hombre. Aquel que es verdadero Dios es hombre perfecto y verdadero hombre. Y en él están estas dos naturalezas. Aquel que está por sobre todos y aquel que habita en medio de su pueblo. Aquel Dios creador y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como aquel que comió en medio de los suyos, que caminó junto a los suyos, que durmió cerca de ellos, que lloró, que experimentó el cansancio,
que experimentó el hambre. Es decir, todo lo que experimentamos nosotros, los hombres, lo experimentó el Señor completamente. Es decir, Él es verdadero hombre y Él es verdadero Dios. Y cuando, hermanos, contemplamos esta revelación, que Él es verdadero hombre y que Él es verdadero Dios, entonces debe brotar en nosotros un aprecio, debe brotar en nosotros una reverencia, debe brotar en nosotros la consideración a aquel que nos consideró, aquel que nos entiende, aquel que sabe lo que experimentamos, porque Él experimentó, dice las Escrituras, en su humanidad experimentó aquello que experimentamos los hombres, pero la gran diferencia es que Él es sin pecado. Dios sublime y excelso, glorioso, por sobre todos, hombre perfecto, sin mancha alguna, sin contaminación alguna, verdadero Dios y verdadero hombre. Y las Escrituras, a través de este pasaje, nos presentan estas tres aspectos y tres dimensiones: que Cristo es Dios, que Cristo es verdadero hombre, y que Él, aquel que está exaltado, como dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que aquí tenemos estas tres dimensiones: aquel que es, y esto es lo que encontramos en la revelación de las Escrituras, Jesucristo es verdadero Dios, Jesucristo fue humanado, el Hijo fue manifestado en carne, y aquel también, después de haber pasado por la experiencia de la cruz, que es muerto en la cruz, que es sepultado, que resucita al tercer día, que aparece a los suyos y que es ascendido a los cielos y está entronado, se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y cuando esto ocurra, el bendito Hijo de Dios vendrá otra vez para tomarnos, para llevarnos a su presencia, así como le dijo a los discípulos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí dice, para que aquel que ha sido exaltado hasta lo sumo y que tiene un nombre excelso, para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, los minutos que tenemos, quiero llevarlos a cómo estas tres expresiones estuvo en la boca, quizás, y en el corazón y sentimiento de hombres que le vieron. Miren, vamos a Juan el capítulo 9, rápidamente. Vamos a considerar varias lecturas, lo más rápido que podamos, para no sobrepasarnos mucho del horario de término de la reunión. Dice en Juan el capítulo 9, allí tenemos cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. El Señor obra milagrosamente en la vida de él. Quizás este hombre no sabía muchas cosas o casi nada de Jesús. A sus discípulos le preguntan acerca de él, que es ciego de nacimiento. ¿Por qué él nace así? ¿Es que él es pecador? ¿Es que sus padres pecaron? Y el Señor le dice, no, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjese que en el versículo 9, 6, 7, el Señor obra milagrosamente, dándole nuevamente la vista. Esto es evidente a los religiosos que le interrogan, pero hay algo que él menciona. Y le preguntan en el versículo 9, dice, unos decían, Él es, y otros,
A él se parece, él decía, sí, yo soy aquel ciego. El versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Explícanos, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Miren, este hombre dice, no conocía nada. Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Él no conocía nada más. Lo único que él podía mencionar y conocer de él es que es ese hombre llamado Jesús. Algo parecido encontramos en Hechos del capítulo 6. Hechos del capítulo 6, en el arresto de Esteban. Y allí hay hombres que no recibieron ningún beneficio de parte del Señor. Pero miren lo que mencionan en el versículo 13. Allí está el concilio, allí están los religiosos interrogando, y dice, levantaron hombres falsos para que hablaran, y fíjense cómo ellos se expresan. Dice, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿De quién están refiriéndose? Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret. Mire, qué desprecio para el Señor. Ese hombre que fue ciego de nacimiento y recibió la bendición de parte del Señor de recuperar la vista, no sabía nada más y dijo, ese hombre llamado Jesús. No había aprecio. Pero aquí tenemos también a otros que usan esa misma expresión, pero con desprecio. Ese hombre, ese Jesús de Nazaret, dijo que iba a destruir este lugar y cambiaría las cosas que nos dio Moisés. Y es así, hay un grupo de personas que desprecian al Señor. No tan solo en este tiempo, en nuestros días. Es una característica muy amplia en medio de nuestra sociedad. Y de más en más se levantan personas que desprecian y menosprecian el nombre de Jesús. No conocen, no se interesan, ni quieren saber nada. Y prefieren tener una vida. Pero quizás lo destacable aquí, en esta manera de despreciar al Señor, es que observaron a un hombre. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Aquel Jesús es verdadero hombre. En otra ocasión dijeron acerca de él allí en Mateo capítulo 13, él es el hijo del carpintero. Cuando hablaban, y ahí hay una porción muy interesante, porque escucharon sus palabras y sus enseñanzas y se dieron cuenta que ese hombre llamado Jesús hablaba maravillas. No hablaba como todos los hombres. Y dijeron de él, sí, ¿de dónde saca toda esta sabiduría y estas palabras que él usa? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos a su madre? ¿No conocemos a sus hermanos? Pero aquí está enseñando, hablando palabras con sabiduría. Y como dijo en otra ocasión unos hombres que vinieron a apresarle, jamás hombre alguno ha hablado como él. Allí está su verdadera humanidad. Como dijo Pablo en esta porción de Filipenses, aquel que es verdadero Dios tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres. Aunque estos hombres le despreciaron, le menospreciaron, la historia da evidencias de aquel hombre llamado Jesús. Jesús de Nazaret. Después dice, aquel hombre, como dijo esta porción, como dice Filipenses, este hombre ha sido exaltado hasta lo sumo.
Tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Aquel que es verdadero Dios es y fue verdadero hombre. Y la porción de Filipenses nos lleva a considerar al Señor Jesús como también verdadero Dios. Y hay varias porciones que nos hablan. Primera de Juan, el capítulo 5, Romanos, el capítulo 9, Colosenses, el capítulo 1, versículos 15 y versículo 19, que nos presentan al Señor Jesús como aquel Dios todopoderoso. Y sabemos que estamos en el poderoso, en el bendito Hijo. Este es verdadero Dios, dice Juan, y la vida eterna. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Él es el creador de todas las cosas. Y no tan solo creador, sino sustentador de todo lo que existe. Bueno, estamos con un día de lluvia, hemos tenido frío, hemos tenido mucha nubosidad. Por acá, por Chihuayante, tierra, algunos le llaman tierra bella, pero en realidad es tierra de nieblina. Y a veces nos impide en esta época contemplar el cielo maravilloso. Pero si uno va al norte, no sé, hay una sobrina que andan por allá por San Pedro de Atacama, cielos, y están maravillados con la luminosidad de aquel cielo estrellado, como esa bóveda, esa expansión es contemplada por hombres y mujeres mortales como nosotros, y muestran la grandeza de Él. Así, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y esa es la revelación que encontramos en las Escrituras. Hay muchos que andan por ahí y que niegan que Jesucristo ha venido en carne, que niegan que Él es el bendito Hijo de Dios. Los religiosos tomaron al Señor y lo llevaron a juicio y le dijeron, no, ni por tus palabras que transforma vidas y que atrae multitudes, ni por tus hechos que haces grandes milagros te condenamos, sino por tu blasfemia, porque tú siendo hombre, dice, te haces Dios, porque Él se hizo llamar Hijo de Dios. En el capítulo 9, allí está en el versículo 35, nuevamente el Padre hace oír su voz. Dice, mientras él decía esto, vino una voz, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor. Estoy leyendo el versículo 34 de Lucas 9. Y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado. Él es el Hijo amado de Dios. Él es de la misma naturaleza de Dios. Él es de la misma sustancia de Dios. Pablo allí en Filipenses nos está mostrando la identidad del Cristo. Los evangelios nos revelan la identidad del Cristo. Las escrituras son cristocéntricas y nos muestran y nos revelan que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, digno de ser adorado, digno de ser reverenciado. Y en nosotros, hermanos, y con esto voy a terminar, la contemplación de su deidad, la contemplación de su humanidad, debe provocar en nosotros, hermanos, un aprecio muy grande respecto a aquel que se hizo llamar, que es semejante a sus hermanos. Aquel que llamó a mis amigos, no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Él nos llama amigos. Y Él es el que en las Escrituras es revelado y que debe producir en nosotros temor y reverencia. Algunos religiosos que se acercaron a Él le dijeron, maestro bueno. Otros le dijeron, rabí.
Otros dijeron, maestro, tú tienes palabras de vida eterna. Nadie es como tú. Tú eres superior a los religiosos. Tú enseñas con autoridad. Muchos vinieron y quedaron postrados a sus pies. Ese mismo ciego de nacimiento, cuando entendió que él es el Hijo de Dios y el Señor le buscó, él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Crees tú? Le dijo el Señor, en el Hijo de Dios. Él dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él cae postrado, dice la palabra, y le adoró. Vuelvo y con esto termino a Filipenses. Filipenses, el capítulo 2, y nos dice aquí la revelación del apóstol, por lo cual, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó. Dios exaltó a su Hijo. Y hermanos, nosotros debemos reconocer en Él y poder exaltarle también en nuestras vidas. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua, toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto está decretado por Dios. Está establecido que esto ocurra para todos los hombres. Ahora en vida para nosotros, viniendo a Él y reconociéndole como Señor. Pero aquellos que le rechacen, llegará el día en que se presentarán delante del juez y allí reconocerán al juez, de vivos y muertos, de grandes y pequeños, aquel que tiene sus libros, los libros en sus manos, el libro de la vida, el libro de las obras, y que serán y estarán postrados delante del gran juez. Y ellos deberán confesar que aquel que está en el trono es el Señor, es Jesucristo. Dice para gloria de Dios Padre, pero ya será para ellos, como dice Apocalipsis, será muy, muy tarde. Bueno, el apóstol nos lleva a considerar la identidad del Señor nuevamente. Aquel que es verdadero Dios, aquel que es verdadero hombre y aquel que es digno de ser adorado y reverenciado. Y nosotros, hermanos, mirando al Señor, entonces podemos mirarnos a nosotros y considerarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, doblemente leída, presentada. Te damos gracias porque tu mano no se ha cortado para salvar. Buscaste a aquel etíope, buscaste a aquel hombre que hizo ese largo viaje, siendo hombre religioso. Volvió gozoso porque volvió con vida y vida eterna. Conoció al Señor. Creo, dijo él, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hemos considerado las Escrituras, los escritos de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para considerar a aquel que es verdadero Dios y aquel que, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que en aquella condición de hombre se humillara a sí mismo, experimentara la muerte, fuera hasta la cruz, fuera sacrificado cual cordero, para llevar sobre sí allí en la cruz el pecado de todos nosotros. Después de haber efectuado la obra, fue sepultado y resucitó. Apareció a los suyos, ascendió a los cielos, está entronado, tiene un nombre que es por sobre todo nombre, y en ese nombre nos postramos, y por medio de ese nombre llegamos a ti, y te reverenciamos, para gloria de Dios Padre. Nuestro Dios, gracias por lo que nos has enseñado en esta tarde. Ayúdanos a considerar siempre tu libro, tu palabra, a nuestro Señor en nuestra vida cotidiana, en lo individual como también en lo colectivo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.